Hola, muy buenas tardes. Gusto de saludarlos y tenerlos nuevamente aquí en este espacio, en el cual retomamos temas que tienen que ver con la psicología y con el desarrollo humano. Principalmente para mí es un gusto y un honor tener aquí a mi gran amigo y en el cual he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos. Y un gusto, amigo Salvador, ¿cómo te encuentras? Un gusto, amigo Eric, también un placer estar aquí contigo, gracias por invitarme. Pues por el momento me encuentro muy bien, gracias. Un gusto, Salvador, elegante como siempre, ¿no? Gracias, amigo, gracias. Lo aprendí del mejor. Gracias, Salvador. De ser así, el día de hoy vamos a retomar puntos importantes como ya sea la parte de cómo la psicología te ha cambiado diferentes panoramas en tu desarrollo de vida y principalmente también la parte del TDA que nos vas a hablar y abarcar, contextualizar todo este punto de vista y la manera de, ya sea el diagnóstico, el tratamiento, mediante el desarrollo familiar, educativo, entre otras. Así que principalmente siempre inicio con preguntas personales y iniciar con la parte de qué fue lo que te llevó a estudiar psicología y no otra licenciatura como tal. Precisamente, y esto va a venir dando vueltas durante la entrevista, fue el apoyo que recibí por parte de profesionales de la salud en esta parte de mi TDA. Cuando yo era más pequeño, eh, no entendía la situación que pasaba conmigo. Yo me esforzaba mucho, trataba de hacer las cosas bien y por más que me esforzaba sacaba un 8 máximo y me frustraba mucho. Entonces, con el tiempo se dieron cuenta de que pues podría haber algo más conmigo. Me llevaron a un centro de atención, SITPA se llama, y ahí me dieron el diagnóstico de TDA y a partir de ahí para arriba, para arriba, para arriba, mejoré mis calificaciones, mejoré mi actitud, mi autoestima y dije yo, pues si estas personas, estos psicólogos y psicólogas me han cambiado así la vida, me gustaría hacer lo mismo por otros niños y otras personas que pues pueden mejorar su calidad de vida y su forma de vivirla. Salvador, ¿en algún momento respectivamente tenías en planes estudiar otra licenciatura? Sí, justamente antes de decidirme por la psicología hice ¿cómo se le llama? Hice un test para que me dijeran cuáles eran las áreas donde yo podría destacarme mejor. Dentro de estas tres áreas me salieron profesor, maestro, ser psicólogo o ser químico. Entonces, la verdad sí fue un poco difícil elegir en un cierto momento, porque en mi familia hay muchos médicos, hay muchos maestros, entonces yo dije, podría ser profesor, pero últimamente decidí la psicología. Antes de seguir con las preguntas, la audiencia, la cual nos está visualizando en este momento, si tienen alguna pregunta que hacerle a Salvador o algún respectivamente a lo que vamos a ir llevando a cabo en esta entrevista como tal, con mucho gusto pueden dejar sus comentarios y los leemos y ante ello lo respondemos como tal. Y antes, Salvador, con el contexto que también la parte de Mm, ya estás por terminar la licenciatura, ¿no? Como tal, para ingresar al área laboral. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo te sientes tú principalmente? El proceso ha sido arduo, ha sido difícil en su momento, ha sido mucha constancia y es muy emocionante la verdad, pero al mismo tiempo pues esta parte de expectativa de qué, hay más allá, ¿no? ¿Qué voy a lograr con esto? Entonces, un poco de miedo, algo también de emoción, pero últimamente, y si todo sale bien, pues preparado para salir al mundo laboral. Respectivamente, me gustaría que nos mencionaras dos habilidades en las cuales te identifican. Dos habilidades. Mm, no sabría elegir alguna. Mm, tal vez si las cambiamos a características, podría decir que soy muy optimista y siempre hago lo posible por adaptarme a la situación.
puedo también llegar a hacer algo, puedo llegar a frustrarme ocasionalmente, pero últimamente siempre logro mi meta, que es adaptarme. Respectivamente la psicología, Salvador, en la cual estás retomando y ejerciendo, ¿cuáles son las situaciones en las cuales te has topado en la parte externa? Comentarios, ya sea que lo que estás estudiando es para personas que tienen una situación de enfermedad, personas locas, o esta cuestión que nos hace, ¿no? Como pregunta, nos está psicoanalizando, ¿no? Que llega también a un poco, ¿no? A ser Claro. parte de este proceso, ¿no? Que te quedas en una situación, pero esto no se lleva como tal, tú lo mencionas, o incluso que el padre de la psicología es Sigmund Freud, ¿no? Cuando también es una función equívoca. Sabemos que Freud es pionero del psicoanálisis, no de la psicología como tal. Dime o explícame un poco referido a este punto. A partir de cómo ve la gente de afuera hacia adentro en cuanto a Sí, lo. la cuestión de la psicología, tanto lo que uno estudia. Pues al principio, durante que habrán sido los primeros 4 semestres de mi estudio, sí hubo mucha gente que mencionaba cosas como de, el psicoloco, ¿no? El que se encarga solo de poner ahí la chaqueta de fuerza, que no se anden lastimando. Y en su momento también llegué a pensarlo en cierta manera. Yo dije, a lo mejor pues sí, solo existe esa parte, ¿no? Pero al ir estudiando, al ir avanzando en todo este conocimiento de la rama, pues está toda la parte donde las diferentes áreas de educación, las diferentes áreas de clínica, la terapia. Entonces, me ayudó a aprender todo eso, pero y al mismo tiempo la gente a mi alrededor empezó a aprender a partir de las preguntas que me hacían, a partir de las cuestiones también en alguna fiesta, ocasionalmente no faltaba quien decía, ay, no, ya me vas a analizar, y así como de, aunque quisiera, no podría, ¿no? Porque apenas íbamos estudiando, y luego cuando fuimos aprendiendo ya fue como de, sí puedo, pero no lo voy a hacer porque no me estás pagando, ¿no? O sea, también se trata de que tener las habilidades es algo que cuesta tiempo, cuesta constancia, y pues la forma de remunerarlo es a partir del dinero para que podamos subsistir del conocimiento que estamos aportando. Sí, Salvador. Y posteriormente también la parte de estigmatización, ¿no? Y mala fama que en ocasiones también desde un aspecto social o cultural como tal, la manifestación del estudiante como psicología, ¿no? Y principalmente, ¿qué materias abarca la licenciatura, por mencionar solamente en brevedad? Las que a mí me gustaría más mencionar, ya que puede ser tanto importantes como poco escuchadas o poco vistas desde afuera hasta que te metes a la materia, serían cosas como la neuropsicología, porque también yo cuando entré dije, luego vamos a empezar a leer el cuerpo y vamos a ver cómo terapiar a la persona. No, primero te ponen a checar cuáles son las partes del cerebro, los nervios, las neuronas, qué conforma cada parte. Y en un principio yo sí me quedé, pero es que yo no quiero esto, ¿no? Pero es completamente necesario y al fin y al cabo aporta a todo el conocimiento general. Y la parte de la entrevista, justamente, uno a veces diría, pero pues es que entrevistar es fácil, ¿no? Pero cuando entras a la carrera, realmente te das cuenta de que no sabes entrevistar, de que cometes errores, de que están todas estas partes de las muletillas, de repetir palabras, como el famoso no sé o el cuántas veces lo decía antes, era impresionante. Entonces, son algunas áreas que me gustaría como remarcar. Sí, Salvador, y esto que refieres, ¿no? El lenguaje jerga, las muletillas como tal, ¿no? Se lleva a cabo mediante todo este proceso, ¿no? Algunos conllevan un lenguaje con mucho más tecnicismos, entre otras características como tal. Y de igual manera, en esta situación de las materias, yo tenía como referencia o pensaba que se llegaba a una parte como la manera de intervenir o pensar, que es parte, ¿no? También de esta contextualización, pero vagamente yo tenía que en verdad vamos a leer
lo que es la mente, ¿no? O situaciones como tal. Así que cuando fue mi primer inicio de clases, me percaté con la materia que inicialmente en ese momento tomé fue neurología, entonces abrió todo mi panorama y la manera de percibir, la manera de la situación cerebral, la estructura, el contenido, la parte teórica. Entonces, sí, ¿no? Influye mucho esta contextualización, ¿no? Y en algunos momentos he llegado a escuchar que no llevan matemáticas o una parte estadística o incluso inglés o que tengan que ver con referencia a esta parte de investigación. Sí, por supuesto. También esa parte que mencionas, la estadística, muy importante. Normalmente los memes que más podemos encontrar en cuanto a psicología es, ¿por qué escogiste psicología? Y es ahí como el 98% de las personas, porque no tiene matemáticas. Pues no, no es cierto. Tiene bastante matemática, tiene muchas fórmulas y pues uno en su momento se asombra, pero realmente es, si lo piensas, es bastante lógico porque también los psicólogos son quienes precisamente aplican las pruebas psicométricas. Entonces, si no sabemos medir eso, pues no tenemos manera de aplicarlas. Sí, Salvador, y le mando un saludo al profesor Paco, ¿no? Que nos dio una o varias materias, ¿no? Pero principalmente la entrevista en este caso nos hacía referencia de que el psicólogo no ayuda. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? En mi opinión, por supuesto que ayuda. El mayor obstáculo que podemos encontrar aquí es que las personas buscan soluciones rápidas, en especial en esta actualidad donde todo es inmediato. Por ejemplo, justamente esta entrevista la tenemos en vivo. Lo que digo lo pueden escuchar al momento o unos cuantos segundos después. Entonces, situaciones como ir a terapia es algo que lleva bastante tiempo. En mi opinión, yo diría que si hay buena conexión con el psicólogo, si hay rapport, si hay confianza y si la persona que va a terapia realmente busca cambiar, busca aportar a la terapia y mejorar, el tiempo mínimo son 3 meses e incluso así opino que es muy poco tiempo. Podrían ser hasta 6 meses para empezar a ver cambios en el pensamiento, en la actitud, en el comportamiento y realmente decir esto me está funcionando. Pero mucha gente no es constante, no va a las terapias, por ejemplo, que es una vez por semana o una vez a la quincena. Entonces, si no son constantes y buscan magia, pues no la van a encontrar dentro de la terapia. Si en un momento vamos a retomar lo de los costos, ¿no? Llega a variar en diferentes corrientes. Inicialmente, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Los psicólogos damos consejos? Mi forma de ver a los psicólogos. No entiendo la pregunta, amigo, perdón, ¿me la puedes? Sí, por ejemplo, en algún momento hacían referencia, ¿no? Que ir al psicólogo es una manera de que te dan consejos Ah, y te mencionan qué hacer, entre otras características, lo cual vamos a abarcar ese punto, pero principalmente damos consejos nosotros como psicólogos o desde la parte de la psicoterapia. no, por supuesto que no. Puede que desde fuera se pueda ver así ocasionalmente, pero más bien lo que nosotros hacemos es dar una guía o dar opciones de elecciones, pero al fin y al cabo, por ejemplo, podemos decirle a una persona, ¿no? Si sigues actuando de esta manera, si no mejoras, por ejemplo, eh, tu temperamento explosivo, pues puedes empezar a tener más problemas, ya sea familiares, con la pareja o situaciones así, pero no le vamos a andar diciendo cosas como de, deberías mejorar, por ejemplo, has tomado té de Olivia a las 8 de la noche con una vela rosa para que se te baje la, la, las emociones, pues no, por supuesto que no, pero vamos a dar esas guías de que la gente se percate de qué sucede a su alrededor, porque normalmente la gente dice, no, sí, yo sé lo que pasa a mi alrededor, ok, pero estás al tanto de tus emociones, estás al tanto de estas partes, ¿no? Entonces, es como que se dé cuenta de esos detalles para que pues cambie con el tiempo y mejore su forma de actuar, su forma de pensar, su autoestima o lo que sea necesario en el momento. Sí, Salvador. Es que sinceramente me mueve esta contextualización, ¿no? Porque
también viene una parte en la, en la cual, Ajá. Amigo. eh, bueno, las personas que nos están siguiendo, con Salvador tenemos esta parte de conectar, ¿no? Con ciertas situaciones que también llega a denotar, ¿no? La situación de mencionas algo y yo cualquier cosa llevo a reír, ¿no? Es algo característico, ¿no? Y Ujú. esto que acabas de mencionar sí es cierto, ¿no, Salvador? Porque principalmente abarcamos más el aspecto cultural que la parte que tiene que ver con un profesionista, ¿no? Bueno, desde esta perspectiva yo lo veo así, ¿no? Que tómate esto, que ve ya sea con ciertas personas, pero no desde una metodología teórica y mediante la praxis, ¿no? Y son factores en los cuales requerimos también la intervención profesionista desde los aspectos multidisciplinarios, ¿no? Y ante lo que sí ha mencionado Salvador, la parte de los costos a veces llega a variar, ¿no? Porque hay personas que refieren que es muy caro, que no tienen la parte económica para asistir a un proceso psicoterapéutico, por lo que yo sé es que varía, ¿no? También y llegar a acuerdos, ¿no? Con el psicoterapeuta en el cual se va a llegar, ya que cada corriente a las necesidades del individuo, las necesidades del individuo conlleva hacia la psicoterapia, ¿no? Por supuesto, justamente este punto me parece también muy importante, ya que puede haber muchos aspectos, como el que mencionas, el dinero. En esta parte, por ejemplo, he escuchado a otros profesionales que han hecho la siguiente pregunta. ¿Te parece caro, no sé, por ejemplo, 500 pesos por la terapia de una hora, pero te gastas 2,000 pesos en, no sé, cigarrillos, tequila, vodka, cualquier otra situación que de hecho no te está haciendo un bien, ¿no? Entonces, es como más bien priorizar las cosas. Y también está la otra situación que es qué rama de la psicología sería la más adecuada para mí, qué enfoque, porque también están estas personas que han ido a terapia y dicen es que a mí no me funcionó. Entonces a mí me llega la duda, ¿con qué rama fuiste? ¿Qué buscabas cambiar y por qué no te funcionó? ¿No? Porque, por ejemplo, si tú quieres aprender más de tu persona, pero te vas con un conductivo conductual, pues él no te va a terapiar para ver cómo fue tu infancia o algo así. Él te va a ayudar a que mejore de la manera más eficaz, no sé, la manera en cómo manejas el tiempo o algo similar, es más conductual, como mencionan, ¿no? Y también si me voy con un psicoanalista, que obviamente es muy útil y es muy buena rama, pero también es muy cara y no puedo pagarla, pues entonces tampoco hay que tratar de lograr imposibles, ¿no? Entonces es buscar qué rama es la más adecuada para lo que busco y para la cantidad de dinero que yo puedo invertir en mi persona. Sí, Salvador. Posteriormente también lo que retomábamos, ¿no? Al inicio, que principalmente el proceso, ¿no? Y el tiempo. ¿Cuánto me va a llevar este tiempo para ciertas situaciones de mejora, un bienestar, entre otras cuestiones como tal? Entonces es importante retomar el proceso, ya que algunas llegan a ser muy extensas, como otras muy reducidas, o depende del paciente, ¿no? Así es. Justamente como te había comentado, si buscas algo mágico, pues no, es posible que no lo consigas de inmediato. Entonces, te busca algo que sea posible de pagar a partir de tus ingresos. Entonces, si no puedes con los ingresos que tienes pagar un psicoanalista, entonces, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué otra rama, qué otra persona en esta área de la psicología puede tener una terapia con un más barata o por lo menos con un precio más accesible para mí? Sí, Salvador, y mediante esta formación de licenciatura es una función en la cual como eh,
formador de este contexto, eh, retomar un proceso como estudiante. Salvador, no se escucha. Estamos teniendo algunos problemas con el audio, así que ya, Salvador, se escucha, gracias. Sí, perfecto. Disculpa, mira, nos había comentado un profesor justamente sobre esta parte, que hay que ir a terapia, no únicamente porque pues vamos a también dar terapia en un futuro, sino que en ocasiones, y esto es de hecho bastante fascinante, aquello que a nosotros como futuros psicólogos nos puede causar dificultades o algo que nosotros no hemos trabajado en nuestro desarrollo, puede llegar a salir en terapia. Una persona que puede acudir a nosotros puede tener exactamente el mismo problema y entonces uno, en vez de llegar a, de forma profesional, dar ese apoyo, dar esa guía, uno explota en el momento. Entonces no hay manera de apoyar, no hay manera de simplemente dar lo mejor de nosotros como profesionales. Sí, ir a un proceso en psicoterapia es una parte de bienestar, ¿no? Ya que eh, se va cada que uno tiene un malestar o se encuentra en una situación totalmente caótica o en crisis o entre otras cuestiones. ¿Piensas que las personas las cuales, entre comillas, se encuentran bien consigo mismo y tengan una vida en la cual eh, les sea mm, de acuerdo a las características de que me encuentro en un estado emocional equilibrado, estar bien conmigo mismo, también requieren un proceso en psicoterapia? Por supuesto, de hecho es bastante impresionante el realmente conocerse a uno mismo, porque desde siempre uno podría pensar que se conoce, decir, no, yo sí sé lo que me gusta, sé quién soy, sé lo que hago, pero cuando volvemos al pasado, volvemos a nuestras infancias o alguna situación que habíamos olvidado, pueden botar situaciones que se vuelven presentes en el momento. Me ha sucedido al estar con otros amigos o al estar en una situación donde estoy dando una entrevista de historia de vida, que empezamos a platicar de cosas que ni siquiera se les había pasado por la mente en 20, 30 años. No sé, cuando tenía 8 años, me pegué con una pelota, lloré mucho, me sentí muy mal, ¿no? Entonces, uno diría, pues no es importante, pero de repente te das cuenta de que desde ese momento la persona casi no llora o tiene problemas para expresarse. Entonces, volvemos naturales cosas que realmente no lo son. Entonces, salir a terapia, nos damos cuenta de esos detalles, nos damos cuenta de que hay cosas que podemos mejorar de nosotros y nuestra forma de actuar. Entonces, siempre es bueno ir a terapia, aun si realmente podemos decir nosotros, me siento muy bien conmigo mismo, estoy feliz con lo que he logrado, siempre se puede más. Entonces, si realmente hay ese interés por decir, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué hay más de mí? Les invito a ir a terapia. Sí, Salvador, porque también hay cuestiones neurológicas las cuales conllevan ya sea a una fracturación en algún lóbulo, cuestiones en las cuales tenga que ver con neurotransmisores, entre otras situaciones, no como tal. Entonces, las situaciones también conllevar a este trabajo multidisciplinario. ¿No? Explícanos un poco de ello. Perdón, amigo, te trabaste un poco, no escuché platicarte Sí, acerca de qué de tema. el trabajo multidisciplinario, Salvador. ¿Qué De opinas de acuerdo. ello? El trabajo multidisciplinario muy importante, porque, bueno, como yo lo veo, me gusta pensar que las demás disciplinas y ciencias son más como tierra, son más como continentes, y la psicología es más como esos lagos, esos ríos, esos mares que conectan. Entonces, esta parte de la disciplina interdisciplina, perdón, es muy importante, ya que la psicología se mete a todos estos campos como es la educación, como es la clínica, como
son muchas otras. Entonces, el poder estar trabajando junto con alguien que también es de esas ramas, pero más especializadas justamente, es muy provechoso, porque por ejemplo, un psiquiatra sabrá mucho de medicamentos, sabrá mucho de cómo puede afectar a la persona, pero un médico siempre sabrá aún más, en especial sobre ciertos medicamentos. Entonces, el poder tener estas conversaciones entre las disciplinas que se juntan, se amalgaman, siempre va a ser provechoso para ambos. Sí, Salvador, eso es un punto clave, ¿no? El trabajo como tal, ya que también solamente se retoma en algunos momentos que el psicólogo o el psicoterapeuta como tal requiere, ¿no? Del apoyo de otros profesionistas de la salud para llevar un monitoreo, ¿no? De la salud de la persona como tal. En el punto en el cual hace referencia Salvador, ¿hay una área en la cual a ti te sea de interés? Actualmente, de hecho, son más que antes. Desde que entré a la carrera, yo pensé inmediatamente, me voy a ir al área de psicoterapia infantil, psicopedagogía y toda esta área también de la educación. Sin embargo, desde los últimos, creo que 1 o 2 semestres y hasta la actualidad, me he estado pensando, por ejemplo, también la parte de la geriatría, toda la parte de para los adultos mayores, además de la pedagogía que es para los niños y los adolescentes, y también me llama la atención la criminología, pero estamos en veremos. ¿Alguna corriente en la cual te gustaría llevar a cabo, ya que posteriormente también se refiere que no necesariamente se requiere la psicoterapia para ejercer en diferentes áreas, ¿no? No puedes llevar una corriente en la cual puedes ejercer en el área laboral, en el área deportiva, en la pedagogía, entre otras, ¿no? Sí, por supuesto, hay muchas áreas, como habíamos comentado, la psicología se entrelaza con muchas otras ciencias y otras disciplinas, entonces realmente el psicólogo, su mayor problema es más bien decidir. Al fin y al cabo hay mucho lugar por donde puede el psicólogo entrar. Pero regresando a la pregunta, me llama mucho la parte humanista, que es una de las disciplinas, de las vertientes, ya que esta se centra más en el aquí y en el ahora y en el cómo el terapeuta, que en este caso sería yo, puede realmente comprender a la persona o aceptarla como es. Entonces, yo opino que es algo muy natural en mí el aceptar a las personas por quienes son. Entonces me gustaría explotar esa naturalidad en mí dentro de lo que voy a estudiar. Claro, Salvador. Y ante lo mencionado, ¿alguna experiencia que hayas, sí, que hayas retomado en tu formación como en la licenciatura, en la cual Algo, haya marcado? ah, algo antes de la licenciatura que haya marcado algo así como que me gustaría regresar a ese momento o algo así. Ahora, No, durante tu formación, algo que te haya a ti movido. sí, sí, muchas cosas, de hecho. Regresando al tema, por ejemplo, de que nosotros como futuros psicólogos tenemos que ir a terapia, me sucedió justamente eso, algo que yo no había tratado, algo que yo no había ido a terapia, me sucedió dentro de una entrevista. Todo era actuado, pero la persona que actuó el papel tomó una situación que para mí era muy fresca y yo no había querido tocar en terapia, que fue el fallecimiento de un abuelo. En ese caso, mi abuelo paterno había fallecido, no sé si ya habían sido fácil unos 3, 5 años tal vez, pero yo había creído que estaba en paz con eso y realmente no era así. Entonces, cuando esta persona sacó que se sentía muy mal por el fallecimiento de su abuelo, y que era muy cercano y que lo extrañaba y cosas así, realmente casi me derrumbo, casi empiezo a llorar ahí mismo. Sí me contuve y fue como de, ok, traté de continuar con la actuación, con toda esta parte de seguir con la entrevista, pero sí hubo un punto en donde me tuve que levantar y le dije,
sería todo por la ocasión. Si tiene alguna duda, tiene mi contacto y con permiso. Y cerré la puerta y detrás de mí casi me derrumbo. Entonces a la semana siguiente fui a terapia y dije, necesito tratar la situación del fallecimiento de mi abuelo. Y bendito remedio. Sí, Salvador, ya que posteriormente también cuando uno está estudiando psicología, ¿no? Y empieza a expresar ciertas emocionalidades o ciertos conductas o comportamientos, hacen referencia, ¿no? Si tú eres psicólogo, estás estudiando esta licenciatura, no puedo creer que tengas ese tipo de emociones Mm, como hacen referencia, ¿no? Que van acorde contigo mismo, tienes que llevarlo a un nivel equilibrado, como posteriormente yo ejemplificando un caso mío en la cual hacen referencia de socializar en este contexto, ya que también es un peso, ¿no? Principalmente llevar a cabo todas estas cuestiones, ya que mm. atrás de esa parte profesional también somos humanos, ¿no? Y también tenemos derecho ya sea a equivocarnos o a no saberlo todo, entre otras características como tal. ¿A ti cómo esto te impactó, Salvador? ¿En algún momento llegó este tipo de diálogo, de verbalización en el cual te hacían desde un contexto, por ser psicólogo, tenés que cumplir ciertas expectativas o reglamentos como tal? Casi no me sucedió a mí, pero en las ocasiones que sucedía, las personas fueron un poco más tercas, a pesar de que yo les explicaba las cosas, no llegábamos a un punto donde estuviéramos de acuerdo, pero es básicamente lo mismo que con las demás disciplinas. Por ejemplo, un médico. El médico puede saber mucho, obviamente, de lo que es mantenerse sano, de lo que medicamentos tomar para la gripe y cosas así, pero aún así incluso los médicos tienen problemas de salud como puede ser el sobrepeso, la diabetes, problemas pulmonares o una simple gripa de vez en cuando. Como mencionas, somos humanos. Entonces, sí es cierto que nosotros podemos saber mucho de las emociones y de el comportamiento humano, pero no es lo mismo, por ejemplo, yo ver a alguien que está teniendo problemas o que está teniendo muchas frustraciones por el trabajo, por ejemplo, a que yo sea quien está teniendo dichas frustraciones por el trabajo. No es lo mismo estar desde fuera, desde una parte de estabilidad y apoyar a la persona que está en inestabilidad, a ser la persona con inestabilidad tratando de estabilizarse a sí mismo. Entonces, situaciones como explosiones emocionales, esta ira, frustración, enojo, completamente normal, completamente humano, pero por el simple hecho de que nosotros sabemos más del tema, tenemos que saber controlarnos y no siempre es el caso. Sí, y este aspecto desde mi punto de vista en lo cultural, ¿no? Y que se ve totalmente eh, construido desde el sistema familiar, ¿no? Las cuestiones en las que la familia, en algún momento que tú decidiste estudiar esta licenciatura como tal, eh, realizó comentarios favorables o infavorables. Sobre eso, justamente algo que agradezco mucho de mi familia y de todo el ambiente en el que crecí, es que siempre fueron muy abiertos a darme la oportunidad y la libertad de elegir por mí mismo. Entonces, cuando yo dije quiero estudiar psicología, ellos estuvieron simplemente felices por mí. Dijeron, si es lo que quieres, adelante, tú esfuérzate, lógralo y destácate en lo que sea que hagas. Y además mi abuela paterna, además de maestra, de hecho con doctorado en toda esta parte del profesorado, también él tenía parte de psicología, tenía sus licenciaturas y maestrías en psicología, entonces en especial ella estaba encantada, en paz descanse ella también. Entonces tuve mucho apoyo por parte de mi familia, al menos en mi caso. ¿Qué panoramas te ha abierto este campo de la psicología a la parte tanto individual como colectiva? A la parte individual, literalmente me cambió la vida desde que supe que tenía el TDA y que podía ser tratado y que podía mejorar, que realmente no era mi culpa, que no era algo imposible de remediar. Me quitó un peso impresionante que tenía desde infante, porque yo estaba siempre frustrado por mis habilidades. Yo decía, es que lo estoy dando todo, ¿no?
Y digo, creo que a todos nos ha sucedido en alguna situación que decimos, lo di todo y no fue suficiente. Pues eso me pasaba a diario durante fácil unos 14 años, poco más, poco menos. Entonces entré en depresión, estaba fatal, no tenía autoestima, hablaba muy bajito, me hacían bullying en la escuela porque era una persona muy energética, entonces me gustaba bailar, me gustaba cantar, y por el TDA no ponía atención en las clases, molestaba a mis compañeros porque en algunas ocasiones, digamos, yo ya entendía el tema de inmediato. O sea, tener TDA no es que seas tonto, sino que tu atención está dividida o se puede centrar solo en lo que te importa, lo que te interesa. Entonces, si a mí no me interesaba algo o si yo ya lo había entendido rápidamente, no necesitaba más. Y pues me aburría, me ponía a jugar, me ponía a esconderme incluso de los profesores. Me acuerdo, a los 6 años me escondía debajo de los pupitres de los profesores, lo cual era muy tonto porque ellos obviamente me podían ver, ¿no? Pero era la situación de no quiero estar en clase, no quiero saber de esto, no me interesa. Cosas como la historia, por ejemplo, que sí puede ser cultura general, pero como adultos, básicamente solo los profesores y gente que realmente tiene interés por cosas como la historia realmente lo saben. Entonces, yo me daba cuenta de eso, esto no me interesa. Y si no me interesan, pues no sé por qué, qué hago aquí, qué quiero hacer aquí, yo quiero jugar, ¿no? Entonces, la psicología me ayudó a eso, a saber que eso tenía solución desde la parte personal, saber que el TDA puede ser parte de mí, pero no es todo lo que soy. Es decir, no era yo solo ese niño molestón y que no le interesaban las clases. También soy una persona con muchas otras habilidades, muchos otros intereses. Y desde la parte de la sociedad me ayudó a comprender muchas cosas que ya fuera que tenía las dudas o no, me respondía a dichas dudas. También desde pequeño yo me hacía preguntas como de ¿por qué mi tía es diferente a mi mamá? ¿Por qué mi mamá es diferente a su otra hermana? ¿Por qué mi mamá es diferente a la mamá de mi amigo? Entonces, al ir creciendo y también enterarme antes de empezar a estudiar la psicología, que justamente la psicología me podía responder dudas como de por qué las personas son tan diferentes unas de otras, pues me llevó a apreciar mucho esta rama del conocimiento y pues también por eso entré a la carrera. Sí, principalmente también hablando de los aspectos en los cuales a veces eh, puede detonar una situación, ya sea alguna disfuncionalidad o algo en lo que conlleve a una psicopatía, ¿no? La manera en la cual uno lo percibe la parte social, ¿no? En ocasiones puede ser una situación de violencia, situaciones de inclusión, entre otras características que llevan a la persona a situaciones totalmente de un suicidio, aislarse, contenido emocional inapropiado, otras características o contenido como tal, ¿no, Salvador? Ante esto, ¿qué es lo que opinas? ¿Cómo la sociedad lleva cuando una persona tiene eh, ciertas situaciones como una psicopatía o también en aspectos de la neurología o funciones como tal? Uh-huh. Precisamente como mencionas, la neuropsicología habla mucho de aspectos que normalmente en la cultura general o en ciertos lugares de México especialmente podrían considerarse como cosas del diablo, cosas que necesitan más bien un padrecito que le eche agua bendita y rece a Dios en vez de realmente llevarlo, por ejemplo, al médico o a un psiconeurólogo que pueda explicarlo desde una parte de esto tiene solución, ¿no? Como puede ser justamente, puede verse videos o historias de personas que hablan en otros idiomas o que empiezan a retorcerse de maneras inhumanas, que pueden ser explicadas fácilmente o al menos de forma entendible por la neuropsicología, como puede ser ataques eléctricos, esta parte de los espasmos musculares, y uno desde ahí dice, ok, simplemente fue un espasmo
causado por una situación en el cerebro que con unos medicamentos se puede resolver. No voy a llamar al padrecito a que le rece a mi hija, simplemente ir con un profesional que pueda identificar esto, le dé los medicamentos adecuados y puede tener una vida normal. También algo muy importante o algo muy interesante más bien que llegué a estudiar los últimos meses es justamente sobre la múltiple personalidad o la doble personalidad, que es más bien el trastorno de identidad disociativa, es el nombre más profesional, aunque en la sociedad se conoce como múltiple personalidad. Al igual que el TDA, la gente dice es que está actuando, no es real. Eh, Simplemente necesita, no sé, aplicarse más, por ejemplo, en la parte del TDA o en la parte de la múltiple personalidad. No, es que están locos o solo quieren atención. Nada que ver. Son completamente entendibles a partir de la psicología, pero como no es algo que toda la gente conozca, pues se ve como actuación, como mentira, como cosas no reales que realmente sí lo son. Sí, Salvador, y rescatando este punto que haces mencionar, ejemplificando la cuestión que tiene que ver con el suicidio, ¿no? La manera que socialmente le retoman como llamar la atención o simplemente lo está haciendo de juego, en el cual pues no tiene esta característica como tal, ¿no? Y así principalmente ante otras cuestiones en las que se tendría que tener eh, esta cuestión de detección y conectividad empática hacia la otra persona. Con respecto a ello, ¿qué opinas de la empatía? De la empatía y algo más, perdón, es que se trabó, o solo la empatía. Sí, posteriormente nada más la empatía, que Ok. sí, Pues en mi opinión, la empatía es algo que deberíamos de desarrollar todos porque realmente es algo que puede apoyar mucho a la sociedad, de individuos hacia la sociedad y de la sociedad hacia los individuos. El poder comprender situaciones como estas de que el TDA sí existe y tiene solución y la múltiple personalidad existe y puedes vivir con ello con una vida estable y realmente no quieres dañar a nadie, no es algo que vaya a afectar a otras personas, y poder entender ese tipo de cosas ayudan a estos individuos y a la sociedad en sí en mejorar la forma de socializar, la manera de vivir entre todos. Toda esta parte llega a haber odio, llega a haber miedo, llega a haber muchas situaciones que pueden ser evitadas a partir de la empatía, pero también para llegar a dicha empatía es necesario el conocimiento. sí, Salvador, ya que en algunos días, si en algún momento llegaste a observar en un video que un individuo de juventud tardía tenía esquizofrenia paranoide y en el cual los familiares estaban ya en una situación muy crítica, qué hacer con él. Entonces, cuando las personas se topaban con este individuo, les arrojaba piedras, botes grandes y los elementos de los que tiene este caso lo vetaron y lo encerraron en una jaula y principalmente como hacía referencia a la mamá de este individuo como tal que ya habían hecho todo pero no encontraban una solución, entonces llamaron a un sacerdote, a una persona que realice magia blanca para curarlo, entonces todo ahí se empezó a llevar a cabo desde esta funcionalidad y no le tomaba mucha importancia a la parte profesional como tal, así que también hay una distorsión como tal y desde mi punto de vista se sigue retomando en algunas ocasiones o en la mayoría de las veces con una persona que no tenga toda esta parte que retoma todas las ciencias de la salud. Si este es una situación, pues opino yo, lamentable, pues al fin y al cabo las personas realmente hicieron todo lo que pudieron a partir de sus conocimientos, a partir de lo que ellos pensaban era adecuado o estaba a su alcance. Pero justamente a partir de esa falta de conocimiento de cuáles eran los alcances de la psicología y de que realmente es una ciencia, pues no
no supieron llevarlo con un profesional que pudiera apoyarlos con un medicamento o algo similar. Sin embargo, pues también es eso, ¿no? La ignorancia, eh, la falta de información también hacia la actualización de las cosas, porque aún hay gente en la actualidad que piensa que la psicología no es una ciencia y que, como hemos estado comentando, es cosa de que solo amarran a los locos, cuando en realidad es parte de mejoramiento de la calidad de vida, la autoestima, la parte neurológica, por si tienes algún problema con esta parte, como habíamos comentado, de los ataques eléctricos, se me fue la palabra, es la epilepsia, por ejemplo. Entonces, realmente todo esto tiene solución, pero la gente no sabe los alcances de la psicología, entonces no pueden acercarse a un profesional porque no saben lo que hacen, no saben si puede realmente ser de utilidad. Sí, lo conllevan a la información equívoca o también a las pseudociencias, ¿no? Que también llega a repercutir en las cuestiones de no estaba así y por venir a este proceso tuyo ya empeoró. Uh Entonces, -huh. esto no sirve, esto no funciona y la psicología es una situación como tal, ¿no? Y todo este contenido también eh, no se ha permitido el llevar a cabo la interacción con esta ciencia como tal o disciplina. Ante estas características que me mencionas del TDA Salvador, ¿me puedes explicar un poco más a detalle cómo fue en tu desarrollo primero en la parte familiar? Desde la parte familiar, pues fue frustrante no solo para mí, sino también para mi madre, que me apoyó muchísimo, muchísimo desde primaria. Ella siempre vio que yo tenía potencial, siempre mi familia me dijo que podía lograr muchas cosas, pero yo mismo no me lo creía, yo mismo no veía los resultados. Entonces mi madre me apoyó haciendo tareas, no haciéndolas por mí, sino haciéndolas conmigo. Entonces yo tomaba mucho tiempo de su vida en haciendo las tareas, haciendo los trabajos, y fue frustrante para ambos, por supuesto. Obviamente ella lo hizo desde mucho amor, pero fueron años. Entonces, no es extraño que después de muchos, muchos años de frustración, ocasionalmente, como cualquier ser humano, tuviera ciertas explosiones emocionales de oh, ¿por qué no haces bien las cosas? Y yo también así como de, no lo sé, mamá, o sea, tú sabes que lo intento, ¿no? Y ella lo sabía, pero al llegar a esta parte de entender qué es el TDA, pues pudimos encontrar una solución y simplemente respiramos y dijimos, mira, esto lo explica todo y tiene solución, ¿no? Entonces, desde la parte familiar fue mucha frustración, pero siempre mucho amor y mucho apoyo. En el cual, como haces mencionar, ¿no? En la parte de amor y guiamiento, ¿no? Por parte de tu mamá principalmente y de tu familia, ante ello las situaciones que también se lleva a ver que el problema del niño, los padres se descartan de la responsabilidad, ¿no? De el guiar, el transmitir con amor y por ello también vienen ciertas situaciones que pueden ser o son de mucho peso para el niño, ¿no? No vivir adecuadamente con ese núcleo en el cual se está desarrollando. Sí, nuevamente algo muy lamentable, algo pues preocupante también, porque en especial los padres o bueno, la gente adulta olvidan que los niños pues también a veces pues son humanos, ¿no? O que tienen mayores capacidades de las que uno piensa. Eh, a mí me sucedía, como te comento, que yo iba a la escuela y me interesaba mucho, yo siempre quise mucho la escuela. Recuerdo que los niños luego se salían de clase y era como de salte tú también, y yo jamás me salí de una clase ni aunque me trataran de sacar a la fuerza, porque yo quería estar en la escuela, yo sabía que era importante, pero a veces los padres se les olvida este tipo de detalles, ¿no? De que los niños también pueden llegar a pensar de maneras muy profundas o pueden llegar a necesitar resolver dudas que normalmente uno pensaría que los niños no tienen. Entonces, que haya esta comunicación, que haya este apoyo, que haya este amor, no siempre es posible, pero
también no es posible por una gran cantidad de situaciones. Puede ser falta de tiempo por los padres, puede ser que todo el tiempo están trabajando también, tratando de darle una mejor vida a sus hijos de la que ellos tuvieron, olvidando que para tener dicha mejor vida no solo se necesitan las cosas materiales, sino también las emocionales. Entonces, hay mucha información que podría ser útil para los padres, en especial los primerizos, que sepan que está bien cometer errores, está bien tener problemas de vez en cuando y saber que tienen solución. Pero pues es eso, ¿no? No siempre la gente está al tanto de esta información o acepta esta información, entonces es bastante complicado. Sí, Salvador, y principalmente es una cuestión de lo que acabas de mencionar, el concientizar, ¿no?, sobre las situaciones principales que tiene que ver tanto el TDA como las demás situaciones en las que conlleva, ¿no?, el área de la salud mental, a las características que acabas de mencionar en la parte educativa, cómo lo llevaron a cabo las personas que te rodearon. También en esta parte tuve mucha suerte, tuve mucho apoyo, mucho, eh, mucho trabajo por parte de los profesores, estuvo siempre guiado hacia mi desarrollo. Me acuerdo con mucho cariño de una maestra, desgraciadamente no recuerdo su nombre, pero en cuarto de primaria una maestra ocupaba el tiempo de receso para ayudarme a mejorar mi escritura. Me ponía al lado del escritorio con ella y ahí estaba, escribe y escribe, mejorando mi letra y mejorando mi atención hacia sus clases específicamente. Entonces, siempre hubo ese interés por los profesores de que yo hiciera bien las cosas. Y también, por supuesto, que no molestara a los compañeros, pero no desde una parte de, oye, niño, deja de hacer eso, sino, oye, como de, Salvador, por favor, siéntate, estás molestando a tus compañeros, nunca con ese enojo, esa frustración que es normal tener de vez en cuando como profesor hacia los infantes, ¿no? Siempre buscando hacerme un bien. Tuve mucha suerte en eso. Y retomando ya la cuestión de la licenciatura, Salvador, la interacción con los compañeros, los profesores, ¿de qué manera ha surgido? A partir de la licenciatura, pues fue también bastante interesante estar en un ambiente en el cual todos entendían mi situación y me apoyaban también desde no solo la parte de la amistad, sino desde la parte profesional y de los conocimientos. Mis profesores, al saber mi situación y saber que tenía solución y cómo solucionarlo, me daban estas herramientas de pon más alarmas, pon más anotaciones, tráete una libreta chiquita y ahí pon todas las tareas, nunca la pierdas. No era como en algún momento pudo haber sido en la primaria, no recuerdo si fue la situación, pero seguramente pudo ser la situación de muchas otras personas con TDA como yo, que les dijeran cosas como de, no, es que tú no anotas las cosas o tú no sabes hacer las cosas bien. Entonces, desde esta parte de la licenciatura siempre hubo ese apoyo profesional y ese entendimiento, esa empatía y ese apoyo hacia mejorar mi forma de hacer las cosas. Y como hacías mencionar, ¿no?, anteriormente, este es un tema que principalmente conlleva múltiples factores como tal. La siguiente pregunta es saber si llevas un tratamiento como tal, un seguimiento. Actualmente no. Bueno, tengo cierto medicamento, sí, para el TDA, pero el seguimiento por parte de terapia, ya fuera emocional o de la parte de la estructuración, no la he seguido por el momento. La dejé de tener cuando empezó a estar aquí la pandemia más como preocupante. Me dieron la oportunidad, me preguntaron si yo quería seguir las terapias, en especial emocionales, a distancia, pero yo preferí que no. Entonces realmente estoy esperando a que termine la pandemia para realmente ir a terapia ya directa con la persona que me está tratando. Y de la parte
estructural realmente ya lo estoy haciendo más por mi cuenta. Sí tuve mucho apoyo también antes, a los 14, 15 años que estuve yendo a terapia. Sí me dieron muchas herramientas y he mejorado bastante, pero ocasionalmente flaqueo, entonces sí necesito como retomar ciertas herramientas como son los calendarios y demás, pero ahí voy. Y la parte de las emociones, eh, luego a veces se viene esta situación, ¿no? De no conectar con aquella emoción ya que esto no es permisible, o la parte de sí exprésala, pero mejor en un espacio en el cual estés aislado. ¿Qué opinas respecto a ello? En cuanto a mí o en cuanto a situaciones de Sí, demás personas. tanto a ti y de manera externa como tal. Ok. Por mi parte, mejoré muchísimo también en la parte emocional. Esta parte no la comenté, pero también por mi TDA, que no se descubrió hasta, te digo, por ahí de los 14, 16 años, no recuerdo bien, tenía una fuerte depresión. Bueno, no fuerte en el sentido de cortarme las venas ni nada parecido, pero sí esta parte de que me sentía inútil, me sentía incapaz, impotente, de hacer las cosas. Entonces, fui a terapia y de las primeras cosas que recuerdo que me dijo mi terapeuta emocional fue, tienes que entender que esto no es tu culpa, que, que no es que tú no puedas hacer las cosas, simplemente necesitas más estructura y a partir de ahí serás imparable, básicamente algo así me dijo. Recuerdo mucho esa parte de no es tu culpa y recuerdo que lloré muchísimo porque aunque no lo decía, aunque no lo hacía consciente, realmente personalmente yo me echaba la culpa de todo. Yo decía, o sea, lo estoy dando todo y no lo logro, es que soy inútil. Y no es así, solamente se necesita estructura, se necesitan ciertas herramientas. Entonces, mejoré mucho en eso, mejoró mi autoestima y he aprendido a vivir con estas emociones porque desde siempre yo fui una persona muy emocional, muy en contacto con mis emociones, pero el bullying que también tuve primaria, secundaria y un poco de prepa, pues me cerró. Yo, según mencionan mis padres, yo era una persona muy extrovertida, muy alegre, cantante, bailable, todo esto, pero el bullying que recibí en la escuela, que de todas maneras sí se detuvo, pero pues ocasionalmente volví a resurgir, me causó volverme una persona retraída, callada, eh, que siempre estaba en su pupitre. A veces ni siquiera salía al receso porque los compañeros no querían jugar conmigo por esta parte de que yo los molestaba durante las clases y no los dejaba aprender. Entonces, gracias a la terapia regresó a mí esta energía, esta pasión por vivir, esta alegría y este amor por las personas, porque también de pequeño por estas frustraciones hacia mí y el trato, pues, ¿cómo decirlo?, de que me apartaban mis compañeros, me hacía sentir pues muy mal, me había hecho perder esta pasión y este querer hacia la humanidad, pero lo recuperé y pues me gusta pensar que he vuelto a ser ese niño que ama la vida, que ama a las personas, que comprende a las personas y que busca no cometer los errores que aquellos pequeños niños de primaria y secundaria cometieron con un niño que no se entendía a sí mismo. Y desde la parte exterior, pues pienso que siempre es importante comprender las emociones y no pensar que siquiera existe una emoción que realmente podamos llamar negativa. Algo que aprendí en la licenciatura es que las emociones están ahí por algo, todas existen para hacer un bien a el ser humano, al individuo que las vive y que hay que saber utilizarlo justamente pues a bienestar de uno mismo, ¿no? Como es el enojo, que realmente es una herramienta para poner límites, como es la felicidad, que es una herramienta para expresar y compartir, para que pues, estas otras emociones no ahoguen a las demás, como son la tristeza, que la tristeza también se piensa que es algo muy negativo, pero realmente yo le
crecí experimentándola y viviéndola ya más adelante y en la actualidad como una emoción curadora, una emoción. A mí me gusta siempre mencionar que para mí la tristeza es como derrumbarme, es como si yo fuera un edificio y literalmente destruyo el edificio y vuelvo a empezar desde cero unos cimientos y unos castillos más fuertes, más capaces de soportar más cosas. Y obviamente duele destruirse a sí mismo, duele tirar este edificio que has sido tú, pero al hacerlo más fuerte desde los cimientos, te vuelves capaz de hacer más cosas y de soportar más cosas. Pero mucha gente pues no lo ve así, lo ve como un sufrimiento, como un dolor que deben de escapar. Y pienso yo que eso está mal. Realmente hay que aceptarlo y hay que usarlo a beneficio. Sí, Salvador, la parte del TDA mediante a las comorbilidades en las cuales llegan a ser parte de ello, mencionas la depresión, ¿cuáles otras son como esta comorbilidad ante el TDA? Pues de las más comunes, dependiendo obviamente de si es TDA o TDAH, que también puede ser con hiperactividad, a eso se refiere la H, y de cómo sea su ambiente, son situaciones como la depresión, que sí es bastante común. Puede llegar a desarrollarse a partir de esa depresión o de una frustración muy grande, el alcoholismo, literal ya como esta parte de necesitarlo, porque las personas con TDA, al llegar a esta depresión y a esta parte de tratar de evitar estas emociones negativas hacia uno mismo y hacia los demás, cosas como el alcohol son básicamente una salvación. Eh, Cuando yo también era más joven, y antes de saber que tenía TDA y todo esto, en una pequeña fiesta con unos amigos, pues sí llegué a tomar y descubrí que al estar ebrio estaba feliz, regresaba a ser ese niño apasionado, ese niño con ganas de vivir la vida, sin esta parte de recordar el pasado pues negativo, esta frustración hacia sí mismo, hacia mí mismo, esta parte de soy un inútil, lo olvidaba por completo. Entonces, al menos ese es mi caso, pero en otras personas puede ser diferente en cuanto al TDA, pero normalmente el alcohol es uno de los escapes que yo sepa, a partir de lo que yo sé, más comunes en cuanto al TDA. Nos ayuda a olvidar, nos ayuda a dejar de pensar en estas cosas negativas hacia uno mismo, y cualquier otra droga o herramienta que pueda funcionar, por ejemplo, también para quitar la ansiedad, porque justamente nosotros por el TDA en su mayoría pues nos sentimos atrapados, nos sentimos incapaces y aún así muchos intentan ir más allá, pero pues hay mucha frustración en el medio. Entonces, también cosas como el cigarro y muchas otras drogas también me imagino, tal vez la mota o, perdón, el cannabis, no lo sé bien. Si esa también pudiera ser una opción, no estoy al tanto de la actualidad de qué droga se va a la gente con TDA. Eh, ¿Qué otras cosas? También hay mucha, ¿cómo decirlo? La gente te aísla y tú te aíslas de la gente por esta parte de no hay aceptación. No, como la gente no te entiende y tú no te entiendes a ti mismo y te vuelves una persona que desde fuera se ve como alguien que simplemente molesta, la gente no te quiere cerca. Entonces, cuando uno con TDA en ocasiones buscamos convivir con otras personas, terminamos siendo, eh, ¿cómo decirlo? Pues molestas, básicamente. Podemos ser a veces muy enérgicos o cambiar de tema muy rápido o hablar de temas que la gente no está interesada o temas incluso que son mal vistos o tabú y que a nosotros no nos importa, que nosotros no vemos como tabú. No, mucha gente con TDA es muy sincera también, muy impulsiva hacia decir la verdad o decir las cosas sin
sin miedo, sin pensar en el qué puede pasar después de que diga esto, entonces la gente también no se siente cómoda con eso. Entonces, ese tipo de situaciones nos aleja de la sociedad y nosotros mismos nos alejamos de la sociedad. Eh, Como dicen, si el mundo me da la espalda, yo le doy la espalda al mundo, también es muy común. Y por último, cuando ya también el TDA es algo que ya lleva muchos años, o la persona también es eh, de alguna manera lo propicia, también puede volverse un trastorno de, ¿cómo se le llama esto? Un trastorno de, ah, se me fue la palabra, una persona que no está junto con la autoridad, que va contra la autoridad, no sé si me puedes ayudar con eso, amigo, se me fue. Un trastorno negativista desafiante. Gracias, negativista desafiante, precisamente. También es algo bastante común que la persona con TDA se vuelve una persona negativista desafiante, porque al, al no entender la sociedad en este sentido de que tanta estructura y por qué es importante esto si yo no lo voy a usar en mi vida, eh, le da la espalda también a toda esta parte de la autoridad, porque la autoridad no siempre está en lo correcto y para las personas con TDA eso es bastante obvio, porque nos damos cuenta de los errores de la gente de una manera bastante natural, digamos. De hecho, también me llegó a pasar, yo veía rápido y fácil cuando la gente era hipócrita, cuando la gente era mentirosa, cuando la gente cometía errores que a otras personas castigaba. Entonces, es bastante fácil para nosotros que somos tan sinceros, que somos tan centrados en cosas que nos importan, darnos cuenta de lo inútil que en ocasiones puede ser, por ejemplo, la estructura de las escuelas, por ejemplo. Como menciono, hay gente que le importa mucho y que incluso hace su vida a partir de cosas como profesor de historia o historiadores o cosas así, pero en especial yo en mi vida no lo uso y no lo voy a usar y lo sé bien, a menos por supuesto que me pregunten sobre la historia de la psicología, de lo cual sí sé y sí me interesa, pero el TDA básicamente nos vuelve una persona muy capaz hacia las cosas que nos importan. Entonces, si no me importa algo, no lo necesito y si la sociedad dice que lo necesito, yo no estoy de acuerdo. Entonces es muy fácil llegar a esa parte de negativista desafiante. Situando lo que haces mencionar, hay ciertas emotividades en las cuales las personas te hacen referencia, ¿no? Digamos, en esta cuestión hacia una persona que conlleva una depresión y le hacen referencia, échale ganas, ¿no? Todo va a salir bien, tú no Mm. te deprimas. ¿En algún momento fue tu caso que te hayan mencionado este tipo de contenido? Tal vez más adelante en la vida me llegó a suceder, no en la primaria, secundaria, cosas así, ¿no? Porque pues básicamente los niños solo quieren jugar, ¿no? Y pues no estamos al tanto de nuestras emociones a ese nivel. También desviándome un poco, pero pienso que es importante. En la prepa tuve un buen amigo, una de las primeras personas que me aceptó por quien era en ese momento, que era una persona pues con TDA muy enérgica y a veces un poco extraño para el resto de las personas que eran tan tranquilas, digamos. Él me aceptó y yo descubrí tiempo después que él tenía una fuerte depresión. No sabemos precisamente qué sucedió, pero él falleció, me parece que tenía 16 años. Y pues la gente no se da cuenta hasta que es muy tarde. Su familia no se dio cuenta, su novia no se dio cuenta, sus amigos más cercanos, aunque yo no era uno de ellos, no se dio cuenta. Entonces, es muy complicado realmente en ocasiones darse cuenta de esas cosas si no se tiene el conocimiento adecuado. Y es común tratar de apoyar diciendo cosas así, porque las intenciones son buenas, pero desgraciadamente no siempre las intenciones son suficientes.
Entonces, ¿qué sería más adecuado decirle a una persona con depresión? Las palabras que más nos llegan, que más necesitamos en ocasiones es, estoy contigo, yo te apoyo. Si necesitas hablar de algo, puedes hablar conmigo. Entonces, o si solo necesitas a alguien a tu lado, aquí en silencio nos sentamos juntos. Realmente no es tan difícil eh, dar apoyo a esas personas. El problema o la dificultad es que lo dan desde un enfoque erróneo, que es esta parte de échale ganas, todo va a estar bien. La gente con depresión ya le echa ganas, le echa demasiadas ganas. De ahí también llega la ansiedad, llega la frustración y últimamente en casos extremos esta ideación y actuación suicida. Entonces, no está mal querer apoyarlos, pero hay que cambiar el enfoque. No es un todo va a estar bien, un échale ganas, un esto va a pasar rápido. Es un tú puedes contar conmigo, tú está bien si eres débil en este momento, si en este momento quieres derrumbarte, está bien, pero también recuerda que debes levantarte y si necesitas ayuda, yo estoy para ti. Principalmente es eso, apoyo, 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 desde el amigo, desde la novia, desde la familia, porque se puede resolver, pero solo si la persona está dispuesta a ello y si su ambiente está a su favor también. También hay personas que pueden lograrlo sin el apoyo de su ambiente, pero no son muchas y por supuesto mi respeto hacia todas ellas, ¿no? Pero no siempre es fácil, nunca es fácil. Sí, Salvador, tomando este hilo con guiándonos en la parte de la depresión, Uh -huh. ¿qué diferencia hay entre la tristeza, ya que principalmente en unos momentos mediante la experiencia tuya o la experiencia la cual has retomado como tal, has escuchado que menciona, ¿no? Estoy triste, estoy depre, ¿no? Y empieza a haber una distorsión, ¿no? Ya que bueno, la parte de la tristeza es un síntoma como tal de la misma depresión como tal. Entonces, el estar triste no quiere decir que estás deprimido, ya que en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el DSM, en la edición 5 hace referencia de algunos matices, ¿no? Para llevar a cabo si es que tienes depresión o simplemente cumples algunos síntomas, pero por ende no es o no estás conllevando la depresión como tal. Uh Ante -huh. esta característica, ¿qué me puedes mencionar al respecto, Salvador? Los detalles más importantes que me gustaría que la sociedad tomara en cuenta, justamente para erradicar esta parte de estoy triste, estoy depre, es entender que sí, la tristeza forma parte de la depresión, pero la depresión es algo mucho más profundo, es algo de lo cual a veces la gente se siente atrapada. Realmente cuando uno está triste es algo pasajero, es algo que, o sea, sí, ahorita me siento mal y me puedo sentir mal incluso durante las siguientes 2, 3 semanas, pero yo sé que puedo estar bien, que si hago una u otra actividad se me puede pasar. La depresión, dentro de las cosas más recargables, es que pierdes la pasión, pierdes el interés por esas cosas que normalmente te, te comen con pasión, con gusto. La gente, por ejemplo, que le encanta leer, que le encanta, no sé, ver novelas o cualquier cosa, pierde el interés. Es como de, ¿para qué lo veo? O empieza a criticar sus propios gustos desde una manera destructiva, no desde por qué hago esto, sino desde el de qué sirve. Y también está la parte de la pérdida de apetito o la ganancia de apetito, este cambio radical en el comer, así como también la falta de energía, mucha la falta de energía, sentirse pesado, no querer levantarse, no desde un, ay, no me quiero levantar hoy, sino desde un, ¿cuál es el sentido de levantarme? ¿No?
o sentirse pesado prácticamente todo el tiempo, no solamente al despertar, sino ya son las 5 de la tarde y me siento igual que cuando desperté de la patada. Entonces, ese tipo de detalles no se tienen siempre en cuenta y son de los detalles donde uno tiene que recordar que no es un échale ganas. No por echarle ganas se me va a ir esta idea de qué sirve que me levante todos los días, porque ya lo hago y ya le estoy echando ganas. Entonces, tomar eso en cuenta ayuda a que también se pierda esas ideas de échale ganas. Ya que también tenemos como punto de partida la anedonia, ¿no? Que es esta parte de falta de satisfacción o de interés a aquellas cosas placenteras, que también llega a confundirse, ¿no? De que si es depresión, en lo cual tendríamos que revisar en la cuestión de todo este abordaje que hacemos mencionar. Sí, por supuesto, pero llegando al tema, también siempre vayan con un profesional, tampoco vayan a tomar solo nuestra, nuestras opiniones o estos guías que les estamos dando, siempre vayan también con un profesional y que el mismo profesional les diga es posible o realmente tienes depresión. Entonces, sí tomar mucho en cuenta estos factores que estamos mencionando, pero siempre es mejor ir con un profesional. Sí, Salvador, como lo hemos mencionado, ¿no? La importancia de ir a psicoterapia con un especialista y principalmente también las redes de apoyo es una parte fundamental para aquellas situaciones en las cuales se lleguen a conllevar en la parte del individuo. Así que como lo menciona y lo hemos reiterado, acudir a un proceso en psicoterapia. Así es. Y siguiendo esta cuestión, Salvador, del TDA, eh, ¿hay algún interés por seguir o trabajar esta cuestión como tal, ya sea investigación, retomar aspectos en los cuales individuos que conlleven esta parte que hacemos mencionar? De hecho, sí, amigo, si todo va bien, después de esta licenciatura me falta hacer al menos una especialidad o una maestría y los profesionales en el mismo lugar donde me trataron a mí, SIPA, me están esperando con los brazos abiertos. Si después de todo decido dedicarme de lleno a esta rama y a esta parte del apoyo hacia niños con TDA y otros problemas o dificultades en el estudio. Entonces, si todo va bien y si así lo decido, iré a trabajar ahí en cita con ellos. De acuerdo, Salvador, ya para ir finalizando y cerrando este espacio como tal, eh, algo que le quieras referir a nuestra audiencia que nos está visualizando en este momento. Mm, pues me gustaría invitarlos a descubrir más de sí mismos y criticar el constructo de esta sociedad, porque así como tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Dentro de ellas podemos hablar de los introyectos, todas estas ideas que ya se han estado luchando desde hace tiempo, se han estado peleando, como son el de los hombres no deben llorar, o las mujeres son débiles, o detalles así. Son introyectos que no dejan a cada uno de nosotros como individuos realmente desarrollarnos y explorarnos por quienes somos. Entonces, descubrir estos introyectos, estas ideas que nos dejan nuestros abuelos o nuestros antepasados, nuestros padres, que nos repiten desde pequeños, criticarlas. ¿Por qué me dice esto? ¿Realmente es cierto? Y ir a terapia si así lo deciden y lo desean para justamente trabajar estos aspectos y pues mejorar la calidad de vida, básicamente. Sí, Salvador, hay retomas temas de contenido importante, ¿no? Como la depresión y los introyectos, ¿no? Es una cuestión en la cual, eh, si en otro espacio se abre, hablaremos de estos temas en algún momento como tal, que sí hay mucho peso, ¿no? Principalmente. Y mencionarte y agradecerte, Salvador, por el tiempo y el espacio en el cual me has permitido conllevar más que nada el historial mediante toda esta vivencia y experiencia mediante el TDA y conocer acerca de ti.
Un placer, amigo. Igual, gracias por recibirme, gracias por invitarme y pues un placer estar aquí. Bueno, principalmente retomar algunas preguntas, las cuales deja checo si hay, y si no, cerramos. A ver, déjame checar, amigo. Ujú. Mm, no, no sé, al parecer no hay como tal. En lo principal, si tienen alguna duda, alguna pregunta respectivamente a lo que se abordó o exteriormente, con mucho gusto, tanto Salvador y yo les damos respuesta. Y ante esto, Salvador, mm, es todo. Que tengas una excelente noche. Me dio un gusto y un honor el eh, poder llevar a cabo ciertos puntos, y este es un espacio en el cual, cuando gustes, Gracias, amigo. También, nuevamente, gracias por recibirme y si así en el futuro hay la oportunidad, sería un placer regresar. de ser así, esto es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Eric y gracias, Salvador, y hasta luego. Hasta luego. Y gracias por su acompañamiento. Gracias.